dijimos que la velocidad era igual a una constante cinética por la concentración de bromo, así. Así fue lo que determinamos Andrea y Jacqueline. Ahora, lo que tienes aquí, Andrea, es la relación entre velocidad global y velocidades individuales. Y lo que tenemos aquí, Andrea, se le conoce como leyes de velocidad. Esa es una ley de velocidad. Ahorita entro con más detalles a leyes de velocidad, pero esta ley de velocidad solamente está incluyendo la concentración de uno de los reactivos. La concentración del otro no, y dije que muy seguramente era porque en este experimento era que, considerando muy probablemente que la concentración del HCOOH es mucho mayor a la concentración de bromo 2 y que entonces, Andrea, pues no hay ningún cambio de la concentración del ácido fórmico con respecto al tiempo de manera significativa. Y hasta poníamos un ejemplo por ahí que yo decía, pues si la concentración de bromo es de 0.01, con que yo tenga un 1, ya son 2 órdenes de magnitud. Entonces vamos a ponerle, considerando que la concentración de bromo es mucho mayor, digo que la concentración de ácido fórmico es mucho mayor que la concentración de bromo. ¿Alguna pregunta, Andrea? No, profe. Ok, a ver, eres Andrea Jacqueline, ¿cómo te apellidas? Castañeda, Andrea Jacqueline. Vamos a dar una participación. Bien, bien. Aquí hay que estar, digamos, de una manera, pues, periódica y revisando los apuntes. Y si tienen dudas, se aclaran en asesorías. Ok, y esto lo vamos a dejar por aquí. Me faltó ponerle aquí. Por lo tanto, la ley de velocidad será, y ahí está, esto que estoy marcando de color azul, se le conoce como la ley de velocidad. Y ahorita vamos a ver lo que es una ley de velocidad. Bueno, ok, entonces, en ese ejemplito del bromo vimos que la velocidad era proporcional a la concentración. Si la concentración aumentaba, la velocidad aumentaba. Si la concentración disminuía, o si yo quería analizarlo cuando la concentración disminuía, la velocidad también disminuía, ¿no? Expresa la relación de la velocidad de una reacción con la constante de velocidad K', vamos a ponerle aquí K', y ojo, y la concentración de los reactivos, y aquí voy a velocidad voy a subrayar, voy a marcar negrita los reactivos, no solamente de un reactivo, chicas, caballeros, sino tiene que ser de todos los reactivos. Por eso estoy remarcando ahorita con el ejemplo del bromo que dentro de la ley de velocidad que yo saqué no estaba la concentración de bromo y no estaba bajo la concentración de bromo en el supuesto de que la concentración de bromo muy seguramente es un experimento donde la concentración es tan alta que el cambio con respecto a esa delta de tiempo es imperceptible, ¿no? Y entonces si hay una mucho mayor cantidad, pues se va a acabar antes el bromo 2 y no se va a terminar o va a cambiar muy poco la concentración del ácido fórmico. Ahora, ok, elevados
A ver, la concentración de los reactivos elevada, porque estoy hablando de la concentración, elevada a alguna potencia. Ajá, entonces, para el siguiente ejemplito, ¿ah? Si yo tengo el reactivo A más el reactivo B, donde A minúscula y B minúscula son coeficientes estequiométricos. Ajá. Entonces, eso me da, bueno, más bien me produce el reactivo C más el reactivo D. Fíjense que lo que quiero que observen es que estoy colocando, primeramente, una flechita que voy a poner de color rojo. Una solamente flechita quiere decir que esta es una reacción irreversible que solamente va en un solo sentido. Entonces, para esta reacción, por ejemplo, chicos, vamos a poner aquí control C, control V. Tendría yo función 2. No. Borro. Aquí, control C, control V. Fíjense. Sería la velocidad, según la definición, es la relación con la constante cinética por la concentración de los reactivos, esa concentración elevada a una potencia. Entonces vamos a poner esa potencia como X, y es el producto. Ahí está. Esa sería la ley de velocidad para este ejemplo. En el caso del bromo, déjenme regresar, en el caso del bromo, quiere decir que aquí me falta la potencia, pero ahí la potencia implícita es un 1. Ahí debería ir inclusive esto lo vamos a poner de color rojito. Fíjense, para que matemáticamente desaparezca el término de la concentración del ácido fórmico, esa potencia, para este caso, tendría que ser un 0, ¿verdad? Cualquier número elevado a la 0 les da un 1. Entonces, esa potencia para el ácido fórmico, para este ejemplo, tendría que ser un 0, y esta potencia para el bromo tendría que ser un 1 implícito, porque así lo sacamos de manera intuitiva. Ahora, estas potencias se les conoce como órdenes de reacción. A estas potencias se los conoce como órdenes de reacción. Entonces vamos a ponerle aquí, donde X y Y son órdenes de reacción. Ahora, aquí lo interesante es entender físicamente qué son los órdenes de reacción. Los órdenes de reacción se definen como el número de entidades
de las cuales depende la velocidad de reacción. En el caso del bromo, puedo observar que la velocidad depende de una entidad de bromo y que no depende de la concentración de ácido fórmico. Ojo, no quiero que malinterpreten que no es necesario el ácido fórmico. Por supuesto que es necesario el ácido fórmico, porque si no hay ácido fórmico, no hay reacción. Entonces, el ácido fórmico tiene que estar presente. Lo que quiere decir el orden de reacción es que no importa si la concentración de ácido fórmico cambia, al ser el orden de reacción igual a 0, la velocidad no cambia. Entonces, quiere decir que no depende del cambio, ojo, que no depende del cambio de la concentración de bromo, aunque muchas veces decimos, es que no depende de la concentración de bromo. Sí, bueno, hay que ser cuidadosos, rango de concentraciones, bla, bla, bla. Yo me gusta más decirlo, la ley de velocidad no depende del cambio de la concentración de bromo y sí depende del cambio de la, perdón, no depende del cambio de la concentración de ácido fórmico, pero sí depende del cambio de la concentración de bromo, porque ya observamos que si la concentración de bromo disminuye, la velocidad disminuye. Que si la concentración de bromo aumenta, la velocidad aumenta. ¿De acuerdo? Eso sí, ya lo vimos. Entonces, quiere decir que hay órdenes de reacción positivos y hay órdenes de reacción negativos. Perdón, órdenes de reacción positivos, órdenes de reacción 0, pero también hay órdenes de reacción negativos. En el caso de que ustedes tengan órdenes de reacción negativos, quiere decir que si aumenta la concentración de uno de sus reactivos, la velocidad no va a aumentar como en el caso de bromo, sino va a disminuir. Ahora, las estrategias para estudiar los cambios de concentración, primero tienen que partir de a qué concentraciones quieren realizar el experimento. Y normalmente las concentraciones son determinadas en base a la estequiometría, porque ya se tienen datos, e inclusive a la experiencia misma de la persona que va a experimentar, ¿verdad? Ya hasta conoce también el proceso, que seguramente conoce el rango de concentraciones útiles o que son de interés para el proceso que están estudiando, ¿no? Entonces, siempre vamos a partir de unas concentraciones iniciales para el reactivo o los reactivos que estén presentes. ¿Y después qué se hace? Fíjense, ¿después qué se hace? La estrategia es aumentar la concentración en factores. Por ejemplo, vuelvo a regresar a este del bromo, que me ayuda mucho. Por ejemplo, voy a observar que, déjenme ver, la concentración inicial de bromo era 0.012 en mi experimento. Entonces, ¿no? Entonces aquí escribo, miren, la concentración de bromo 2 inicial, era 0.012 mol sobre litro. Y la concentración de HCOOH es muy alta. Es muy alta con respecto a la concentración de bromo, ¿de acuerdo? Entonces, un segundo experimento, vamos a ponerle aquí, esta es la concentración de bromo 2, vamos a decirlo para él, vamos a ponerle aquí corchetitos y vamos a ponerle aquí el experimento 1. Luego, la concentración de bromo 2 inicial va a ser 2 veces 0.012 mol sobre litro.
para el experimento 2. Y luego si hago un tercer experimento, digo que la concentración de bromo 2 inicial va a ser 3 veces 0.012 mol sobre litro para el experimento 3. ¿Ven? Primero elegí unas concentraciones iniciales y después utilizo esos factores. Ajá. Proporciones. El doble, el triple, el cuádruple, el quíntuple, aunque también puede ser hacia abajo, ¿eh? Puedo decir que la concentración de bromo 2 inicial es igual a la mitad, el 50% de 0.012 mol sobre litro para el experimento 4. Y esa es la estrategia como se experimenta, en proporciones. Ahora, fíjense. Vamos a hacerlo aquí. Voy a poner una línea, o voy a dibujar una línea que simplemente me va a esquematizar que esta es la concentración de bromo 2 inicial para este experimento. Para el experimento 3 también voy a poner una línea de color azul y aquí voy a poner que es la concentración de bromo 2 inicial para el experimento 3. Y luego una línea de color negro, voy a esquematizar que esquemáticamente ese es el nivel de la concentración de bromo 2 inicial. ¿De acuerdo? Experimento 2, experimento 3, experimento 4. Y ahora voy a dibujar con verde. Ajá. Ok. Entonces, ok, hay un pequeño, a ver, no, creo que aquí estuvo mal y más bien debo de partir de la concentración inicial de 0.012. Una disculpa. Entonces voy a poner aquí, a ver, déjenme regresar con el color rojo. Aquí voy a poner que es la concentración de bromo 2 inicial y lo voy a dejar en el mismo color para que sea esta de 0.012. Una disculpa. Ahora sí, con otros colorcitos, para 2 veces. Vamos a decir que aumenta 2 veces, que llega hasta aquí. Este es 2 veces la concentración de bromo 2 inicial que tenía yo aquí. Y ahora, un poco más grandecito, este es 3 veces la concentración de bromo 2 inicial. Ya no me alcanzó para 4, ¿no? Entonces, vean cómo estoy esquematizando un cambio. Aquí sería el cambio que llego hasta aquí, que es el doble. El cambio que llego hasta aquí, que es el triple. Y bueno, aquí también tendría que haber una flecha que sería para 4 veces. Ahora, cuando aquí tengo una velocidad para esta concentración y aquí tengo una velocidad para la misma concentración y son las mismas velocidades, ¿no? Cuando la velocidad cambia en la misma magnitud, quiere decir que si esta es 2 veces la concentración inicial, aquí será 2 veces esta velocidad. Y si cambia en la misma proporción esta, quiere decir que esta es 3 veces la velocidad de esta. Ajá. El orden se dice que es respecto a un 1, porque la velocidad cambia proporcionalmente la concentración. Si la concentración aumentó al doble y la velocidad aumentó al doble, pues es 1 a 1. Si la concentración aumentó al triple y la velocidad aumentó al triple, pues sigue siendo una relación de 1 a 1. Si la concentración aumentó al 50%, entonces aquí es más bien 1.5. Si la concentración aumentó
50% y la velocidad aumentó con respecto a la original, 50%, pues sigue siendo 1 a 1, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de orden igual a 1. Cuando el cambio de la concentración y el de la velocidad es directamente proporcional a estos valores. Ahora, ¿qué pasa? Voy a quedarme con esta, la del doble. Vuelvo a dibujar para esquematizar que aquí tengo la concentración de bromo 2 inicial. Y luego en color negro voy a poner aquí a la misma altura que tengo la velocidad correspondiente a esta concentración inicial, ¿no? Entonces voy a aumentar la concentración a 2 veces la concentración inicial de bromo 2, o sea, esta. Pero ahora la velocidad no aumenta en esta proporción, sino aumenta en esta, que sería así, ¿no? Entonces la velocidad, aquí voy a ponerle la velocidad, vamos a ponerle aquí en el experimento 1 y aquí la velocidad en el experimento 2, ¿no? Entonces fíjense cómo esquemáticamente estoy colocando que la concentración aumenta el doble, pero la velocidad aquí también fue el doble, pero aquí fue el doble. Entonces aquí es 4 veces. Entonces aquí es 2 y aquí es un 4. Entonces el orden es igual a 2. Ahora, y también hay órdenes igual a 3 y hay órdenes también hay órdenes fraccionarios, ¿eh? Entonces ahorita vamos a hacer ejemplitos donde hacer el cálculo del orden, ¿no? Aquí esquemáticamente les estoy presentando cómo serían los órdenes. Vamos a ponerlo un poquito más abajo. Aquí, a ver, vamos a poner aquí. Voy a poner aquí otra vez una línea que sería este sería la concentración de bromo 2 inicial. Y luego, color azul nuevamente. Va a haber un cambio, un aumento a 2 veces el cambio de la concentración de bromo inicial. Y con una línea negra al mismo nivel, voy a poner que es la velocidad. Y cuando aumentan la concentración al doble, la velocidad del experimento 1 es igual a la velocidad del experimento 2. Entonces quiere decir que la velocidad no cambió a pesar de que hayan cambiado la concentración, aumentado en este caso la concentración de bromo. Entonces aquí el orden es igual a 0. Porque a pesar de que hubo un aumento de la concentración de bromo, las velocidades en el experimento 1 y en el experimento 2 fueron las mismas. O sea, tiene que estar presente el bromo, pero si cambia la concentración, en este caso la propuesta aumentó, puede ser también disminuyó, hasta el mínimo necesario para que se lleve a cabo la reacción, y las velocidades no cambian. Entonces el orden es igual a 0. Y ahora sí, finalmente, vamos a poner aquí, otra vez, vamos a utilizar la misma estrategia. Voy a poner aquí la concentración de bromo 2 inicial, la de 0.012. Y luego, con una línea de color azul, voy a esquematizar que la voy a cambiar al doble. Puede ser al triple, al 50%, al 10%, ¿verdad? Puede ser un porcentaje distinto. Aquí es más fácil ponerlas en esos, ¿cómo se dice? En esas proporciones. A 2 veces la concentración de bromo 2 inicial.
Y luego, con una línea de color negro, voy a esquematizar que aquí tendría yo la velocidad del experimento 1. Entonces, aumento la concentración al doble, pero la velocidad no aumenta, sino disminuye, y disminuye en la misma proporción. Cuando hablo de proporción, me refiero a estas distancias. Entonces aquí voy a poner la velocidad del experimento 2, que correspondería a un cambio de concentración de este estilo. Entonces, si la velocidad en vez de aumentar disminuyó, y disminuyó en la misma proporción que aumentó la concentración, entonces el orden es igual a menos un 1. Entonces tenemos órdenes positivos, tenemos órdenes negativos, órdenes igual a 0, y muchas veces en cinética heterogénea tenemos órdenes fraccionarios, o sea, es decir, números fraccionarios. Un poco más complejo de decir, de dar el significado físico, ¿no? Cuando son números fraccionarios. Ok. Entonces, esos serían rápidamente los ejemplos: valores positivos, valores negativos, valores igual a 0. Ok. Vamos a ver, vamos a ver. Oh, sí, ya. Entonces, estos órdenes de reacción se determinan a partir de datos experimentales, de cambio de velocidad en función del cambio de concentración. Estos que están en el azul se determinan de manera experimental. Son órdenes de reacción, vamos a ponerle entre paréntesis, determinados a partir de datos experimentales. Ahora, mucho ojo, nada más voy a suscribirme a los reactivos, a los coeficientes estequiométricos de los reactivos. Ajá. Y aquí vamos a escribir A y B son los coeficientes estequiométricos de los reactivos A y B. Recuerden que esos coeficientes estequiométricos salen ¿cómo? Pues balanceando la reacción. Entonces vamos a ponerle aquí coeficientes estequiométricos, entre paréntesis, del balance de la reacción química. Ahora, hay algo que se conoce como reacciones elementales y reacciones no elementales. Entonces vamos a ponerlo por aquí. Control C, Control V. Entonces, función 2. Vamos a redefinir reacciones elementales. Las reacciones elementales se producen en un solo paso. Es en un, aquí vamos a poner esto con negritas. Ahí está, en un solo paso. Esa es una reacción elemental o etapa mediante la interacción directa de los reactivos.
Eso lo que quiere decir es que no se forman especies intermedias. Entonces, por ejemplo, en el caso del ejemplito que acabo de colocar de A más B me produce C, si hay etapas intermedias o especies intermedias, a lo mejor A más B primero forman una especie intermedia Z, por decirlo así, y esa especie Z se descompone, vamos a decirlo, a la especie C, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí control C, control B. Entonces, fundidos. Por ejemplo, un ejemplito. Ejemplo. A ver. Aquí. Es que me estorba. A ver, formato del fondo. Ahí está. Ah, pero sí me gustaba esto. Entonces, por ejemplo. Tienen ustedes que 2 moles de ozono producen 2 moles de ozono producen 3 moles de oxígeno gaseoso, por ejemplo. Ahí está. Esa sería la reacción total, ¿no? Y balanceada. Ahí está. Pero, este tiene 2 pasos. No es directa, no es el ozono forma el oxígeno. Un primer paso, y ya está demostrado, un primer paso sería que el ozono se descompone, oxígeno, más una especie que es muy inestable, que sería el oxígeno elemental, todo en fase gaseosa. Esto, dado que nada más hay un solo reactivo, sería una reacción unimolecular, porque hay un solo reactivo que es el ozono. ¿De acuerdo? Luego, como segundo paso, el ozono que todavía está ahí, digamos, sin reaccionar, más esa especie intermedia de oxígeno, va a producir 2 moles de O2. Ahora, esta reacción por tener 2 reactivos se le conoce como reacción bimolecular. ¿De acuerdo? Ahora, esto que acabo de colocar aquí, se le conoce como mecanismo de reacción o mecanismo complejo. También lo pueden encontrar así. Entonces, este ejemplo de 2 moles de ozono que producen 3 moles de oxígeno, dado que no se da en un solo paso,
Esta sería una reacción no elemental, porque se dan varios pasos. Bimolecular, no, agregar al diccionario. Ahí está. Entonces, esta que acabo de poner aquí es una reacción no elemental, porque son al menos 2 pasos en donde hay la formación de un compuesto intermedio, que en este caso es el oxígeno elemental. Entonces, esa es una reacción no elemental. ¿De acuerdo? Ok. ¿Y por qué? ¿Por qué les quiero definir esto? Bueno. Por lo siguiente. Vamos a ver, ¿a qué hora es? 6:52. Sí acabamos. Entonces, vamos a ponerlo por aquí. Función 2. ¿Cuándo? Los coeficientes estequiométricos son iguales a los órdenes de reacción. Vamos a poner aquí entre paréntesis, A sería igual, por ejemplo, que para este ejemplito, vamos a ver, A igual a 1, X igual a 1. Este es un ejemplito. Y que, por ejemplo, B fuera igual a 2 y Y igual a 2. Estoy poniendo un ejemplo para que no se vayan, digamos, con la sensación de que las reacciones elementales solamente son valores iguales a 1. No. Cuando los coeficientes... Cuando los coeficientes... Control C, Control V, Control C, Control V, Control V. Ahí está. Entonces, cuando los coeficientes estequiométricos son iguales a las órdenes de reacción, lo que tenemos es una reacción elemental. Pero hay que determinar los órdenes, o sea, los coeficientes estequiométricos pues salen con la reacción, ¿no? Y los coeficientes estequiométricos salen con la reacción, o sea, del balance de la reacción química, y los órdenes de reacción salen del análisis de los datos experimentales de velocidades en función de cambio de concentración. Y ya observando, y si vemos que los coeficientes, que los órdenes de reacción numéricamente son iguales a los coeficientes estequiométricos, quiere decir que es una reacción elemental, quiere decir que es una reacción que se lleva en un solo paso. Si, ahora caso contrario, si los órdenes de reacción son distintos a los coeficientes estequiométricos, pues es una reacción donde hay al menos donde hay la formación de especies intermedias, donde hay al menos 2 pasos. ¿De acuerdo? Vamos a ver, 56. Eso es lo que quería comentarles, porque se van a encontrar en muchos textos que les van a decir, pues es que los órdenes de reacción salen de los coeficientes estequiométricos. Pues sí, y solo si
estén seguros que es una reacción elemental. Y para determinar que es una reacción elemental, primeramente se tiene que hacer experimentación, ¿eh? No, o sea, no es por definición que siempre hay que poner los órdenes de reacción iguales a los coeficientes estequiométricos. Ajá. Ok, eso es lo que les quería comentar. Es una reacción elemental. Entonces, si son distintos, pues es mecanismo de reacción, o también se le llama reacción compleja, ¿eh? También se le llama reacción compleja. En hidrometalurgia tenemos muchas reacciones complejas. Tenemos muchas reacciones complejas. Creo